¿no? El arrebatamiento será en secreto. Por lo tanto, la segunda venida será visible para todos. Una vez más, el arrebatamiento será en secreto. Y podríamos definirlo también como instantáneo, ¿no? La segunda venida será entonces visible para todos. Uno más. El punto número 5, si quisiera ordenarlo de esta manera. En cuestión del arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. Es inminente y puede suceder en cualquier momento. ¿Cuándo será? Pues no lo sabemos. Ahora, en cuestión de la segunda venida, no ocurrirá hasta después de ciertos eventos del fin. No ocurrirá hasta después de ciertos eventos del fin. Muy bien, con estos 5 aspectos es suficiente para poder marcar una diferencia, y entonces pienso yo que queda un poquito mejor analizado y mejor visto, ¿no? Entonces para poder observarlo bien ahí. ¿Por qué es importante observarlo? Porque hay quienes todavía hasta el día de hoy pueden enseñar que estos dos eventos son uno solo, que es el mismo, pero esto anula muchos verdades escriturales respecto a este tiempo. Y tenemos que tomar en cuenta que dentro de la misma humanidad, y mientras más el cristiano se va adentrando a la escritura, al paso del tiempo ha habido más iluminación, más revelación acerca de lo que vienen en las escrituras. Nosotros podemos ver que en el inicio de los tiempos, en la época de las reformas, después de que Cristo viene a la tierra, años después, hubo muchos debates respecto a temas doctrinales. Había muchos debates, y es lo que en la historia de la iglesia le llamamos concilios. Y en los concilios se definían muchos temas que eran debatibles. Por ejemplo, la deidad de Cristo era un tema. Muchos tenían la teoría o la doctrina de que Cristo era 100% Dios, pero no era 100% humano, ¿sí? O otros tenían la idea de que él era un humano más como tal, pero no era Dios. Entonces, esos temas se debatían en esos concilios, y se daba a través de que más y más se iban adentrando en las escrituras e iban descubriendo las verdades que hoy en día podemos conocer. Y así tenemos más temas que se debatían en aquel tiempo, y mientras más va transcurriendo la historia, podemos tener que Dios ilumina a más personas para orientarnos de la manera correcta respecto a estos temas. Entonces, qué importante es que aún en estos tiempos podemos ver mensajes erróneos con respecto a la interpretación de estos pasajes bíblicos. Ahora, ¿por qué es importante observar la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Eso si quiere ponerlo aparte como un punto número 1. ¿Por qué es importante observar esta diferencia? Una básica y muy importante que acabamos ahorita de aclarar es de que si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, entonces, mi hermano, los creyentes tendríamos que pasar por la tribulación. Que es lo que muchos predicadores están enseñando. Correcto, así es. A mí me ha tocado escuchar eso, ¿no? Por eso yo le digo, pareciera que no son tiempos de esto, pero sí se predica de esa manera. Inclusive en el 89, hermanos, era el ministerio de Monte. Llegaron a la iglesia y nos predicaron que la iglesia pasaba por la gran tribulación. Correcto. Sí, y eso pues es totalmente erróneo. Ya lo acabamos de describir cómo es que son eventos que tienen su periodo específico. Entonces, si nosotros contempláramos que esto va a suceder en un solo evento, tendríamos que pasar por la tribulación, pero a mí la Biblia en ningún momento me revela la iglesia en ese periodo. No se menciona como tal. Por lo tanto, son eventos separados, y es por eso que como primer punto podemos contemplarlos como eventos separados. Número 2.
Si el arrebatamiento y la segunda venida fuera un mismo evento, entonces el regreso de Cristo no es inminente, como lo acabo de especificar hace un momento. Hay muchas cosas antes que Él pueda regresar a la tierra entonces. Pero esta no es la realidad es de que el regreso de Dios, de Cristo es inminente, va a suceder. ¿Sí? El regreso de Cristo no es inminente. O en otras palabras, tendrían que cumplirse muchas cosas para su venida, y la realidad es de que esto está solamente en su sola potestad, ¿no? Solamente Él sabe los tiempos y las sazones. Es por eso que si esto no fuera así, pues Él no tendría el control, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar seguros, Él tiene el control de los tiempos. ¿Amén? El punto número 3. Tenemos que, si quieren anotar por ahí, en Apocalipsis 6, 19, del 6 al 19. Apocalipsis 6 al 19, y hablo de capítulos. En ninguna parte se menciona a la iglesia. Entre Apocalipsis 6 al 19, en ninguna parte se menciona a la iglesia, y esto estamos hablando acerca del periodo justamente de la tribulación. Así es, por eso no lo contemplamos así. Bien. En ese sentido, mis hermanos, entonces a grandes rasgos, lo que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, su segunda venida, es justamente para traer juicio. Para traer juicio sobre la nación, sobre la vida de estas personas. Y es juicio justamente para mandarlos o para tomarlos en el lugar que a ellos les corresponde. La bendición para nosotros dentro de la interpretación bíblica es de que nosotros vendremos con Él para traer justamente este juicio, para traer esto que lo podemos atribuir justamente a su segunda venida. Y para esto tiene que haber sucedido entonces el arrebatamiento de la iglesia, y vienen a suceder estos eventos que encontramos aquí. Qué importante es entonces, iglesia, porque yo quisiera terminar tal vez este momento más ya con una parte aplicativa espiritual, que más que nada que con datos acerca de qué va a suceder o qué no va a suceder, porque el tiempo, como se podrá dar cuenta, ha avanzado. Estamos aquí desde las 10 de la mañana y ya se hizo tarde y podríamos seguir, pero yo sé que de repente es un poco cansado, es a veces mucha información, pero con lo que nosotros nos debemos de quedar es justamente con lo que la Escritura nos revela y nos pide: velad y orad, que seamos diligentes, que seamos sobrios en nuestro andar, que estas cosas van a suceder, y qué glorioso momento cuando sucedan, y que nos encuentre nuestro Señor Jesucristo en sus negocios, que nos encuentre justamente actuando conforme a la palabra. Es por eso, mi hermano, que dentro de la escritura bíblica no eliminamos nada dentro de ella. Todo se toma en cuenta, todo me habla del plan y del propósito de Dios para mi vida y para tu vida. Qué importante es entonces que tomemos en cuenta que al leerla vamos a encontrar el propósito de Dios para nosotros, que al leerla vamos a encontrar la motivación para hablarles a otros acerca de Cristo, que en medio de todo esto vamos a encontrar la gracia y la sabiduría para poder hablarle a otros acerca de estos temas. Ahora, muchos no querrán escuchar, porque esto va atenta en contra de sus principios, atenta en contra de sus deseos, de sus placeres, y no querrán escucharlo. Pero mi hermano, aún así es necesario hablarlo. Nosotros podemos ver en el libro de los Hechos cuando los apóstoles se tenían que enfrentar a los concilios, porque los agarraban por andar trastornando al mundo, por andar predicando acerca de un Mesías, del Señor Jesucristo. Ellos no se detenían en ningún momento en presentar a Jesús como el Mesías prometido, como el Mesías que ellos necesitaban, y junto con ello todo su plan de redención y todo lo que había de acontecer para cada uno de ellos. En ese momento entonces, al predicar, va a haber muchos que rechacen la palabra, va a haber muchos que no quieran entender y que no quieran abrazar esto, y a veces pudiéramos decir qué complicado es, pero mi hermano, si está en la Biblia es porque podemos aprenderlo. Si está en la Biblia es porque podemos abrazarlo y asimilarlo. La intención aquí es que cada uno de nosotros tenga una buena intención en acercarnos a la palabra, no para debatir con ella, no para poner por encima nuestras propias creencias de lo que creemos que va a pasar, sino dejarnos instruir por ellas. Como lo vuelvo a repetir, muchas de estas circunstancias
o de situaciones que estamos viendo en la Biblia respecto a los tiempos del fin. Más que nada tienen que funcionar